¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y comenta aquí desde qué ciudad estás viendo este video. 1. El túnel secreto debajo de una ciudad medieval que fue descubierto por accidente. En 1993, un grupo de trabajadores en Edimburgo, Escocia, realizaba una excavación cuando accidentalmente encontraron la entrada a un túnel subterráneo oculto. Lo que parecía una simple estructura abandonada resultó ser una red de pasadizos medievales sellados por siglos. En su interior, encontraron restos de herramientas, inscripciones en las paredes y hasta muebles que databan del siglo XV. Se cree que estos túneles fueron utilizados como escondites durante la peste negra y que algunos incluso fueron tapiados con personas aún dentro, sellando su destino para siempre. Hasta hoy, solo una parte de la red ha sido explorada, dejando abierta la posibilidad de más descubrimientos escalofriantes. 2. La biblioteca perdida de un faraón que contenía conocimientos prohibidos. Los egiptólogos han descubierto referencias a una supuesta biblioteca secreta construida por el faraón Akenatón, el gobernante que intentó imponer el monoteísmo en el antiguo Egipto. Esta biblioteca, conocida como el Salón de los Registros, se dice que contenía textos sagrados, fórmulas médicas avanzadas y conocimientos de astronomía que se adelantaban siglos a su época. Sin embargo, después de su muerte, su reinado fue borrado de la historia y su biblioteca desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que fue destruida intencionalmente, mientras que otros aseguran que los textos aún existen, ocultos en una cámara secreta bajo las arenas de Egipto. Antes de desentrañar y descubrir más curiosidades, no olvides dejar un like y seguir este canal. Contamos con tu apoyo. 3. La aldea en Italia donde nadie ha muerto en más de 70 años. En el pequeño pueblo de Campodimele, en Italia, los científicos han documentado un fenómeno sorprendente. Nadie ha muerto de causas naturales en más de 70 años antes de los 90 años de edad. La población de este lugar es conocida por su longevidad extrema, y los expertos creen que se debe a una combinación de factores genéticos, dieta mediterránea y un estilo de vida tranquilo. Sin embargo, algunos habitantes creen que el secreto de su longevidad radica en un antiguo manantial de agua subterránea, cuya composición química aún no ha sido completamente analizada. ¿Tendrías el valor de vivir allí? 4. La misteriosa figura que aparece en múltiples pinturas de diferentes épocas. En varias obras de arte desde el siglo XIV hasta el siglo XX, historiadores han notado una figura recurrente, un hombre vestido de manera similar, con una expresión inquietante, que aparece en distintas pinturas sin conexión aparente. La primera mención a esta figura fue en un fresco medieval en Italia, y desde entonces, su imagen ha sido descubierta en retratos del Renacimiento, cuadros de la Revolución Francesa e incluso en una pintura de principios del siglo XX. Algunos creen que es solo una coincidencia artística, pero otros aseguran que se trata de una especie de mensaje oculto que ha trascendido a través de los siglos. ¿Y tú, qué opinas? 5. El barco de los templarios que desapareció con un tesoro invaluado. Los caballeros templarios fueron una de las órdenes más poderosas de la Edad Media, y con su repentina disolución en 1307, muchos de sus tesoros desaparecieron. Entre ellos, se dice que un barco templario zarpó de Francia la misma noche en que fueron arrestados, cargado con oro, reliquias sagradas y documentos secretos. La embarcación nunca llegó a su destino, y hasta hoy, los historiadores no han podido determinar si fue hundida, saqueada o si logró llegar a un lugar seguro. Algunos creen que podría haber llegado a Escocia o incluso a América, siglos antes de que Colón llegara al continente. Hasta hoy ese barco no ha llegado aquí. ¿Tienes noticias? 6. El reloj medieval que predijo su propia destrucción. En la Catedral Gótica de Praga, un impresionante reloj astronómico del siglo XIV marcaba el tiempo con una precisión asombrosa. Diseñado por los mejores ingenieros de la época, este mecanismo no solo indicaba las horas, sino que también mostraba las fases lunares y los movimientos planetarios. Durante más de 500 años, fue una obra maestra de la ingeniería medieval que sobrevivió guerras, incendios y revoluciones. Antes de continuar, una pregunta. ¿Ya sigues este canal? Contamos con tu apoyo. Volviendo al tema. Sin embargo, en 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, un bombardeo aliado impactó la catedral y destruyó por completo el reloj. Lo más inquietante fue que,
Cuando los escombros fueron removidos, los historiadores encontraron una inscripción en latín en el interior del mecanismo que decía: «Aquí termina el tiempo de los hombres». Nadie sabía de la existencia de este mensaje hasta después de la destrucción del reloj, lo que llevó a muchas teorías sobre su creador. Algunos creen que el maestro relojero que lo construyó había previsto su trágico final, mientras que otros sugieren que se trató de una simple coincidencia. También hay quienes especulan que la inscripción fue colocada por monjes medievales, como un mensaje simbólico sobre el paso del tiempo y la inevitable caída de la humanidad. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿realmente predijo su propia destrucción o fue solo una aterradora casualidad? 7. El códice antiguo que describe una tormenta de fuego que aún no ha sucedido. En una cueva oculta en Yucatán, México, un equipo de arqueólogos encontró un antiguo manuscrito maya que dejó a los expertos sin palabras. Este códice, escrito en una combinación de jeroglíficos y pictogramas, describe eventos astronómicos con una precisión sorprendente, incluyendo eclipses solares y alineaciones planetarias que ocurrieron siglos después de haber sido escritos. Pero lo más inquietante es que el códice también menciona una catástrofe que aún no ha sucedido, una tormenta de fuego que caerá del cielo y consumirá la Tierra. Los científicos creen que esta descripción podría referirse a un impacto de meteorito, una llamarada solar extrema o incluso una lluvia de asteroides. Otros teóricos han sugerido que podría ser un evento relacionado con el cambio climático o una erupción volcánica de gran magnitud. Lo más desconcertante es que los mayas eran expertos astrónomos y lograron predecir eventos celestiales con una precisión increíble. ¿Podría este códice estar anticipando un desastre que aún está por ocurrir? Hasta ahora, sigue siendo un misterio, y los expertos siguen tratando de descifrar si este presagio es una advertencia real o simplemente un mito ancestral. 8. La aldea donde los relojes se detienen sin explicación. En un pequeño pueblo de Noruega, algo extraño ocurre cada día a la misma hora. Todos los relojes dejan de funcionar. A lo largo de los años, este fenómeno ha desconcertado tanto a los habitantes como a los científicos, quienes han intentado buscar una explicación lógica sin éxito. Los relojeros locales han probado cambiar los mecanismos, usar baterías nuevas e incluso importar relojes de otras partes del mundo, pero nada parece funcionar. Exactamente a las 3:33 de la tarde, todos los relojes, ya sean digitales o mecánicos, se detienen por completo durante algunos segundos antes de volver a funcionar normalmente. Expertos en fenómenos electromagnéticos han investigado la zona en busca de interferencias eléctricas o anomalías geofísicas, pero no han encontrado ninguna explicación razonable. Algunos lugareños creen que el fenómeno está relacionado con una antigua leyenda que habla de un portal del tiempo oculto en el pueblo, mientras que los científicos aún buscan una respuesta lógica. ¿Se trata de un fallo en el campo magnético de la Tierra? ¿Una broma cósmica? ¿O acaso hay algo en ese lugar que desafía la comprensión humana? Hasta ahora, el misterio sigue sin resolverse. 9. La guerra olvidada que duró 335 años y no tuvo ni una batalla. En 1651, en medio de las luchas entre Inglaterra y los Países Bajos, se declaró la guerra entre la pequeña isla de Scilly, ubicada frente a la costa británica, y la República Holandesa. Sin embargo, debido a la insignificancia estratégica del conflicto, ninguna de las dos partes hizo absolutamente nada al respecto. A medida que pasaban los años, el conflicto fue olvidado por completo, hasta que en 1986, un historiador descubrió que, técnicamente, la guerra aún no había terminado, ya que nunca se había firmado un tratado de paz formal. Intrigados por la absurda situación, los gobiernos británico y neerlandés decidieron poner fin oficialmente al conflicto 335 años después de su inicio. Así, el 17 de abril de 1986, se firmó la paz entre dos naciones que jamás llegaron a intercambiar un solo disparo, convirtiéndola en la guerra más larga de la historia sin ninguna batalla. Una de las disputas más pacíficas y olvidadas de todos los tiempos. 10. La ciudad fantasma que reaparece cada 100 años. En la costa de Escocia, la leyenda de Brig Dawn ha fascinado a generaciones. Se dice que esta ciudad desaparecida emerge de la niebla cada 100 años, permitiendo a los desafortunados visitantes verla antes de volver a desvanecerse. Pescadores y exploradores han reportado haber visto edificios antiguos reflejados en el agua, solo para desaparecer al poco tiempo.
En 1893, un geógrafo británico afirmó haber encontrado restos de construcciones sumergidas cerca de la zona donde supuestamente aparecía la ciudad. Las investigaciones modernas han identificado estructuras bajo el mar que podrían haber pertenecido a un antiguo asentamiento medieval. Algunos creen que la historia es solo un mito basado en ilusiones ópticas producidas por la luz y el agua, mientras que otros sostienen que Brig o Don realmente existió y que sus ruinas aún permanecen ocultas bajo el océano. Es solo una ilusión creada por la niebla, un fenómeno natural inexplicable o la última señal de una civilización olvidada que reaparece cada siglo. 11. El misterioso manuscrito que predijo un eclipse con siglos de anticipación. En un antiguo monasterio español del siglo XVI, un monje llamado Fray Bartolomé dedicó su vida al estudio de las estrellas. Durante décadas, observó los cielos con herramientas rudimentarias y anotó sus descubrimientos en un manuscrito que pasó desapercibido por siglos. Sin embargo, en 1999, los historiadores descubrieron que entre sus cálculos había predicho con precisión un eclipse total de sol ocurrido en ese mismo año, más de 400 años después de su época. Los astrónomos modernos verificaron que sus cálculos eran increíblemente exactos, algo que resultaba imposible con el conocimiento astronómico de la época. ¿Cómo pudo un monje medieval anticipar un evento con tanta precisión sin acceso a tecnología avanzada? Algunos creen que tuvo acceso a textos antiguos perdidos que contenían conocimientos avanzados sobre astronomía. Otros piensan que pudo haber hecho cálculos basados en patrones astronómicos, aunque sigue siendo un misterio cómo logró tal exactitud. A día de hoy, el manuscrito de Fray Bartolomé sigue siendo objeto de debate y análisis. ¿Fue un genio olvidado de la astronomía o simplemente una increíble coincidencia? 12. La fortaleza construida sobre un volcán activo. En el sur de Japón, se encuentra la antigua fortaleza de Kagoshima, un castillo samurái construido en el siglo XVII. Lo que hace única a esta estructura es su ubicación. Fue construida justo sobre un volcán activo, el Sakurajima, uno de los más peligrosos de Japón. Durante años, los samuráis vivieron en la fortaleza sin incidentes, pero en 1779, el volcán despertó con una erupción masiva, lanzando cenizas y lava sobre la ciudad. Parte del castillo quedó sepultado, pero lo más sorprendente es que algunos samuráis lograron escapar refugiándose en túneles subterráneos secretos, diseñados originalmente para evitar ataques enemigos. Hoy en día, las ruinas de la fortaleza aún pueden verse en la zona, y el volcán sigue activo, recordando la increíble historia de una ciudad que desafió a la naturaleza. ¿Fue un error construir sobre un volcán o una muestra de la temeraria valentía de los samuráis? 13. La isla que desapareció en una noche por una maldición vikinga. En los antiguos mapas escandinavos, aparece una isla llamada Ran, ubicada en la costa de Noruega. Se decía que esta isla era rica en recursos y hogar de un próspero asentamiento vikingo. Sin embargo, su historia tomó un giro oscuro cuando un grupo de vikingos enfureció a una sacerdotisa, quien lanzó una maldición sobre la isla. Según la leyenda, la sacerdotisa profetizó que Ran sería tragada por el mar en una sola noche, y, sorprendentemente, los relatos históricos indican que la isla desapareció de los mapas poco después del siglo XII. No se han encontrado restos de ella en la actualidad, lo que ha llevado a especulaciones sobre si realmente existió o si fue víctima de un fenómeno natural como un tsunami o el hundimiento del terreno. Los historiadores aún debaten sobre la autenticidad de la historia, pero los pescadores locales aseguran que, en ciertas noches, se pueden ver luces bajo el agua en el lugar donde supuestamente estaba la isla. ¿Fue solo una leyenda o una ciudad real devorada por el océano? 14. El día en que miles de peces cayeron del cielo. En 1877, en la región de Yoro, Honduras, ocurrió un fenómeno inexplicable. Miles de peces comenzaron a caer del cielo durante una tormenta intensa. Al día siguiente, los habitantes encontraron las calles y campos cubiertos de peces vivos, como si hubieran aparecido de la nada. Este fenómeno, conocido como la lluvia de peces de Yoro, ha seguido ocurriendo periódicamente hasta la actualidad. Algunos científicos creen que los peces son arrastrados por trombas marinas y llevados a gran altura antes de caer con la lluvia, pero otros sostienen que no hay suficiente evidencia para explicar por completo el fenómeno. Para los habitantes locales, la lluvia de peces es vista como un milagro, un regalo de la naturaleza. Sin embargo, sigue siendo uno de los eventos más extraños y difíciles de explicar científicamente.
15. El extraño caso del soldado que apareció 50 años después sin haber envejecido. En 1954, un soldado japonés desapareció en la jungla de Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, fue declarado muerto en combate. Sin embargo, en 2004, un hombre idéntico a él apareció en un hospital en Tokio, asegurando que había estado atrapado en un lugar fuera del tiempo. Lo más impactante fue que, según los exámenes médicos, el hombre tenía la misma edad que en su última fotografía de 1945. No mostraba signos de envejecimiento y su ADN coincidía con los registros del soldado desaparecido. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Algunos creen que pudo haber permanecido en un estado de hibernación forzada o atrapado en un fenómeno temporal desconocido. ¿Fue un caso de viaje en el tiempo o simplemente una confusión de identidad? El soldado murió poco después sin revelar más detalles sobre su desaparición. 16. El manuscrito que detalla una civilización perdida que nunca ha sido encontrada. En una biblioteca en Lisboa, Portugal, se encontró un manuscrito del siglo XV que describe con gran detalle una civilización avanzada ubicada en algún lugar del Atlántico. Según el texto, este reino tenía edificios de piedra, canales de agua y un sistema de escritura completamente desconocido. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia arqueológica de su existencia. Algunos historiadores creen que pudo haber sido una descripción temprana de América antes de su descubrimiento, mientras que otros sugieren que se trata de una civilización aún no identificada, similar a la Atlántida. Si no me equivoco, ¿existe una película de Indiana Jones sobre este manuscrito? El misterio de este manuscrito ha llevado a exploradores a buscar pruebas de esta civilización perdida, pero hasta el día de hoy ningún rastro ha sido encontrado. 17. La batalla en la que el ejército enemigo desapareció sin explicación. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, la batalla de Gallipoli fue testigo de uno de los misterios más grandes de la historia militar. Según testigos, un batallón británico marchó hacia una densa nube en el campo de batalla y nunca volvió a salir. Cuando la guerra terminó, no se encontraron cuerpos ni rastros de los soldados desaparecidos. No hubo registros de prisioneros, ni señales de combate en la zona donde se les vio por última vez. Algunos creen que fueron víctimas de un arma experimental desconocida, mientras que otros sugieren que pudieron haber sido transportados a otra dimensión. El caso sigue sin explicación y ha dado lugar a teorías que van desde fenómenos atmosféricos hasta viajes en el tiempo. 18. El explorador que aseguró haber encontrado un portal a otra dimensión en el Polo Norte. En 1926, el famoso explorador Roald Amundsen, quien alcanzó el Polo Sur, realizó una expedición al Ártico. Años después, en sus notas privadas, escribió sobre una extraña región donde las brújulas dejaban de funcionar y el cielo tenía un brillo inusual. Algunos creen que esta es una prueba de la teoría de la Tierra hueca, mientras que otros sugieren que pudo haber descubierto un portal hacia otra dimensión. Hasta el día de hoy, la zona descrita sigue siendo difícil de explorar, y la historia de Amundsen sigue siendo un enigma sin resolver. 19. La moneda romana que muestra un objeto parecido a un platillo volador. En 1680, un grupo de arqueólogos descubrió una extraña moneda romana con una imagen que ha desconcertado a los historiadores por siglos. La moneda, que data del reinado del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo, muestra un objeto circular en el cielo con lo que parecen ser rayos de luz descendiendo hacia la Tierra. La figura es tan inusual que muchos creen que podría representar un antiguo avistamiento de un ovni. Los historiadores han intentado dar explicaciones racionales, sugiriendo que la imagen podría representar el Sol, un escudo celestial o incluso un cometa. Sin embargo, los entusiastas de los fenómenos paranormales han propuesto una hipótesis más audaz. ¿Podría ser esta una prueba de que los romanos fueron testigos de un evento extraterrestre? No es la única referencia extraña en la historia romana. Antiguos textos mencionan la aparición de escudos llameantes en el cielo durante batallas importantes, lo que algunos interpretan como avistamientos de objetos voladores desconocidos. Aunque la explicación oficial sigue sin ser concluyente, la moneda sigue siendo uno de los objetos más enigmáticos del Imperio Romano, y su imagen continúa generando debates en la actualidad. ¿Se trata de un símbolo religioso, un fenómeno astronómico o una representación de algo que los romanos realmente vieron en los cielos? 20. La cueva con escrituras que nadie ha logrado descifrar.
En 1999, un grupo de arqueólogos exploraba una serie de cuevas en el desierto de Arabia, cuando encontraron algo que los dejó completamente desconcertados: inscripciones en las paredes que no coincidían con ningún idioma conocido. Las marcas estaban organizadas en un patrón lógico y repetitivo, lo que indicaba que se trataba de un sistema de escritura, pero ningún experto ha logrado traducirlas. Algunos lingüistas creen que podría tratarse de un idioma perdido de una civilización desconocida, mientras que otros piensan que podrían ser símbolos rituales creados con fines religiosos o místicos. Lo más desconcertante es que las inscripciones parecen haber sido talladas con una precisión imposible de lograr con herramientas primitivas, lo que ha llevado a teorías aún más audaces. ¿Podría tratarse de un mensaje de una civilización avanzada olvidada? ¿O incluso de un registro dejado por viajeros de otro mundo? Hasta la fecha, ningún investigador ha logrado encontrar un idioma o cultura con el que pueda vincularse esta escritura. La cueva sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos recientes, y su significado permanece oculto en el tiempo. ¿Es un simple enigma del pasado o la clave para descubrir una civilización perdida? 21. El monje que desapareció en plena transmisión en vivo. En 1962, una televisora japonesa transmitía un documental en vivo desde un antiguo monasterio budista. Durante la grabación, uno de los monjes que meditaba frente a las cámaras pareció desvanecerse por completo en el aire. Los espectadores quedaron atónitos y el equipo de producción revisó las grabaciones una y otra vez, sin encontrar manipulación ni trucos. Hasta hoy, el incidente sigue sin explicación, y algunos creen que pudo haber alcanzado un estado de iluminación que le permitió desaparecer físicamente. 22. La princesa medieval que predijo la caída de su propio reino en un sueño. En 1303, la princesa Isabel de Aragón tuvo un sueño perturbador en el que veía su reino envuelto en llamas y su familia siendo desterrada. Asustada, intentó advertir a su padre, pero nadie la tomó en serio. Solo 3 años después, su predicción se hizo realidad, cuando una revuelta derrocó a su familia y el castillo fue incendiado. Su historia se convirtió en leyenda, y algunos creen que pudo haber tenido visiones proféticas. 23. La expedición que encontró huellas humanas de 100.000 años en una cueva oculta. En 2018, un grupo de exploradores descubrió una cueva en el sudeste asiático que había permanecido sellada por miles de años. Lo sorprendente fue que, en su interior, encontraron huellas humanas bien preservadas en el barro, datadas de al menos 100.000 años de antigüedad. Esto desafió las teorías convencionales sobre la migración humana, ya que se pensaba que el Homo sapiens no había llegado a esa región en esa época. ¿Quién dejó esas huellas? 24. El soldado romano que fue encontrado con su armadura intacta en el siglo XX. En 1961, en un sitio arqueológico en Gran Bretaña, se encontró un esqueleto con una armadura romana casi intacta. Lo más sorprendente es que los tejidos del soldado, incluyendo fragmentos de su capa, también estaban bien conservados, como si el tiempo no le hubiera afectado de la misma manera que a otros restos antiguos. Científicos aún debaten cómo pudo haber ocurrido este fenómeno de conservación tan inusual. 25. La estatua que sangra cada vez que hay un desastre natural. En un pequeño pueblo en Italia, hay una estatua de mármol del siglo XVII que, según los locales, comienza a sudar y a sangrar por los ojos cada vez que ocurre un desastre natural importante. Los registros históricos indican que esto ha ocurrido antes de terremotos, erupciones volcánicas y hasta guerras. Aunque los científicos han analizado la estatua, no han podido explicar el origen del líquido rojo que emana de ella en estos momentos específicos. 26. La ciudad sumergida que reaparece cada siglo. En las costas de India, los pescadores han reportado durante siglos que, cuando baja la marea en ciertas fechas, pueden ver los restos de una ciudad bajo el agua. Los historiadores creían que era solo una leyenda, hasta que en 2002 un equipo de arqueólogos encontró estructuras de piedra sumergidas que parecían ser los restos de una metrópoli antigua. Se cree que podría tratarse de la legendaria ciudad de Mahabalipuram, mencionada en textos antiguos. Aún se desconoce cuánto queda por descubrir en el fondo del océano. 27. La biblioteca secreta en el Vaticano que solo el Papa puede leer. El Vaticano alberga una biblioteca subterránea altamente restringida, en la que se dice que se guardan documentos que podrían cambiar la historia.
Algunos creen que contiene textos que revelan secretos sobre la vida de Jesús, civilizaciones perdidas y hasta pruebas de contacto extraterrestre. Solo el Papa y unos pocos académicos seleccionados tienen acceso a esta sala especial. A pesar de las múltiples solicitudes para desclasificar estos documentos, el Vaticano ha mantenido su contenido en el más absoluto misterio. 28. El templo prohibido en el Amazonas que nadie ha logrado encontrar. Las tribus indígenas del Amazonas han hablado por generaciones sobre un antiguo templo de piedra cubierto de oro, escondido en lo más profundo de la selva. Exploradores han intentado encontrarlo sin éxito, y muchos de ellos han desaparecido en el intento. Algunos creen que está protegido por trampas naturales, mientras que otros sostienen que la propia selva lo oculta a los ojos de los intrusos. Hasta hoy, la supuesta ciudad perdida del jaguar sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos de Sudamérica. 29. La catedral medieval construida con huesos humanos. En la República Checa, existe la capilla de Sedlec, una iglesia construida con los restos de más de 40.000 personas. Durante la peste negra, el cementerio se llenó de cadáveres y no había espacio para más entierros, así que los monjes decidieron usar los huesos para decorar el interior del templo. La capilla tiene candelabros hechos de cráneos, paredes cubiertas con fémures y un altar hecho con huesos de espina dorsal. Es uno de los ejemplos más macabros del arte religioso en la historia. 30. El castillo que se mueve solo por las noches. En Escocia, el castillo de Duntrune tiene una peculiaridad. Sus puertas y muebles aparecen en diferentes lugares cada mañana. Durante siglos, los dueños del castillo han documentado cómo las sillas cambian de posición y las puertas se cierran solas, sin que nadie haya estado allí. En una restauración, se encontró un esqueleto emparedado dentro de los muros, lo que llevó a la teoría de que el fantasma de este misterioso individuo es quien sigue moviendo las cosas. 31. El manuscrito de metal que podría cambiar la historia de la humanidad. En 2006, arqueólogos en Jordania descubrieron un conjunto de libros hechos de láminas de plomo con inscripciones en un idioma desconocido. Algunos creen que podrían contener los relatos más antiguos sobre la vida de Jesús, escritos por sus primeros seguidores. Sin embargo, el gobierno jordano ha restringido el acceso a los textos, lo que ha generado numerosas teorías sobre lo que podrían revelar. Hasta hoy, su contenido sigue siendo un misterio. 32. El pueblo que desapareció en una sola noche sin dejar rastro. En 1930, un explorador canadiense llamado Joel Abelle visitó un pequeño asentamiento inuit en el norte de Canadá. Cuando llegó, encontró todas las casas vacías, con la comida aún caliente sobre las mesas y las lámparas encendidas, pero no había ni una sola persona. No había señales de lucha, ni rastros de huellas en la nieve. Las investigaciones no encontraron ningún indicio de hacia dónde se fueron los habitantes. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó con la aldea de Anjikuni. 33. La brújula que apunta en la dirección equivocada. En 2014, un equipo de geólogos en Rusia encontró una roca magnetizada en los montes Urales que tenía una propiedad inexplicable. Las brújulas apuntaban en dirección opuesta al norte magnético cuando se acercaban a ella. La roca parece haber sido modificada artificialmente, pero no se han encontrado rastros de herramientas o actividad humana en la zona. Algunos creen que podría ser una anomalía natural, mientras que otros sugieren que podría ser un objeto dejado por una civilización avanzada. 34. La batalla medieval que se libró en el cielo. En 1561, los habitantes de Nuremberg, Alemania, reportaron haber visto una batalla aérea entre objetos voladores que parecían esferas y cilindros metálicos. Documentos históricos describen que los objetos se disparaban entre sí, explotaban en el aire y luego caían al suelo. Los historiadores han intentado explicarlo como un fenómeno astronómico, pero el nivel de detalle en los registros sugiere que fue un evento real que nadie ha logrado comprender. 35. La aldea en la que nadie envejece. En los Himalayas, existe un pequeño pueblo llamado Unza, cuyos habitantes tienen una expectativa de vida de más de 100 años. Lo más sorprendente es que las personas mayores de 80 parecen tener la salud y vitalidad de alguien de 40 años. Científicos han investigado la dieta local, la calidad del agua y el estilo de vida, pero aún no han encontrado una explicación definitiva para la longevidad extrema de esta comunidad. 36. El códice que describe una ciudad de oro perdida en la selva. En una biblioteca olvidada de España,
un investigador encontró un antiguo códice mesoamericano con referencias a una ciudad de oro escondida en la selva del Amazonas. Según el texto, esta ciudad, conocida como Paititi, era un reino de riquezas incalculables, con templos cubiertos de oro puro, calles adoquinadas y una sociedad secreta que protegía sus tesoros de los conquistadores. Relatos indígenas aseguran que los chamanes de la región todavía conocen su ubicación, pero la mantienen oculta para evitar su profanación. A lo largo de los siglos, innumerables exploradores han intentado encontrarla, pero todos han fracasado. Algunos han desaparecido misteriosamente, otros han regresado con historias de extrañas luces en el bosque, ruidos inexplicables y sombras moviéndose entre la maleza. Incluso existen rumores de que la ciudad está protegida por una fuerza desconocida, quizás un mecanismo de defensa natural o un conocimiento perdido de los antiguos pobladores. La pregunta sigue abierta. ¿Paititi es solo una leyenda más del Amazonas o sigue esperando ser descubierta? 37. El espejo que reflejaba escenas del futuro. En el siglo XVIII, el noble francés Jean de La Fontaine poseía un espejo que, según numerosos testigos, tenía la extraña capacidad de mostrar imágenes de eventos que aún no habían ocurrido. La historia más impactante cuenta que, en una reunión aristocrática en París, el espejo reflejó la imagen de un gran incendio destruyendo una parte de la ciudad. Meses después, un incendio devastador consumió exactamente la misma zona. La noticia se propagó rápidamente y el espejo se convirtió en un objeto de fascinación y temor. Cuando Napoleón Bonaparte escuchó la historia, ordenó que el espejo fuera llevado a su residencia para estudiarlo, pero antes de que pudiera inspeccionarlo, el objeto desapareció sin dejar rastro. Nunca más se volvió a ver. Algunos creen que fue ocultado intencionalmente para evitar que cayera en manos de personas con malas intenciones, mientras que otros afirman que era un fraude bien elaborado. Podría haber sido un truco óptico, un caso de percepción selectiva o una verdadera anomalía del tiempo. 38. La ciudad que existió en dos lugares al mismo tiempo. En el siglo XIX, viajeros y exploradores informaron haber visitado una ciudad en Asia Central llamada Arkaim, descrita como un antiguo asentamiento con estructuras circulares y una disposición inusual. Lo extraño es que otros viajeros afirmaron haber visitado la misma ciudad en una ubicación completamente diferente, a más de 500 kilómetros de distancia. La confusión aumentó cuando arqueólogos descubrieron restos similares en ambas ubicaciones, lo que llevó a teorías que van desde una posible migración de la ciudad original hasta la increíble idea de que Arkaim pudo haber existido simultáneamente en dos lugares al mismo tiempo. Algunos investigadores han sugerido que podría haber sido un sitio ritual con una fuerte conexión con el misticismo y la astronomía, lo que explicaría su estructura única. Sin embargo, hasta hoy, sigue siendo un enigma cómo es posible que dos ciudades con una arquitectura idéntica hayan existido en lugares tan distantes en la misma época. ¿Un error de documentación, una construcción gemela o algo mucho más extraño? 39. La extraña caja metálica encontrada en un glaciar. En 2018, un equipo de científicos estudiaba el retroceso de un glaciar en Alaska cuando encontraron una caja metálica sellada sin ninguna marca visible. Lo más inquietante fue que, al analizarla, descubrieron que no coincidía con ningún material conocido en la región ni con ninguna aleación comúnmente utilizada en la fabricación de herramientas o estructuras. La caja parecía haber estado enterrada en el hielo durante siglos, pero no presentaba signos de corrosión ni envejecimiento. Fue enviada a laboratorios para su análisis, pero hasta el día de hoy, su contenido nunca ha sido revelado al público. La falta de información ha generado numerosas especulaciones. ¿Se trata de una cápsula del tiempo de una civilización perdida? ¿Un artefacto de origen desconocido? ¿O quizás una pieza de tecnología avanzada enterrada hace siglos? Lo único claro es que su hallazgo sigue envuelto en misterio. 40. La tribu que desapareció dejando una sola palabra grabada en una piedra. En el siglo XVI, un grupo de colonos ingleses estableció un asentamiento en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, Estados Unidos. Años después, cuando un equipo de rescate llegó a la isla, no encontraron rastro de los colonos. Todas las casas estaban vacías, sin signos de lucha ni de saqueo. Lo único que quedó fue una palabra tallada en un árbol: Croatoan. Esta inscripción ha desconcertado a los historiadores durante siglos.
Algunas teorías sugieren que los colonos fueron absorbidos por tribus indígenas, mientras que otras plantean hipótesis más inquietantes, como un ataque desconocido o incluso fenómenos inexplicables. Lo más extraño es que la palabra Croatoan ha aparecido en otras desapariciones misteriosas a lo largo de la historia, incluyendo en la cama del famoso escritor Edgar Allan Poe poco antes de su muerte. ¿Casualidad o una conexión oculta que aún no comprendemos? 41. La radio que recibe señales de un lugar desconocido. Desde 1982, una misteriosa estación de radio en Rusia, conocida como UBB-76, transmite una señal constante de zumbidos repetitivos, acompañados ocasionalmente por voces que recitan números y nombres en clave. Nadie sabe quién la opera ni con qué propósito. A pesar de la caída de la Unión Soviética, la señal continúa emitiéndose sin interrupciones. En algunas ocasiones, los oyentes han reportado extraños ruidos de fondo, murmullos en idiomas desconocidos e incluso sonidos que recuerdan a mensajes en código Morse. Algunos creen que es una estación militar secreta, otros sugieren que es un sistema de activación de protocolos de defensa, y hay quienes sostienen que podría ser una señal de comunicación con bases ocultas en el Ártico o incluso con algo más allá de la Tierra. 42. El lago que desaparece cada 50 años y reaparece en el mismo lugar. En una remota región de Canadá, existe un lago que, según registros de los pueblos indígenas, se seca por completo cada 50 años y luego vuelve a llenarse misteriosamente. Los geólogos han intentado explicar el fenómeno sin éxito, ya que el lago no está conectado a ríos ni fuentes de agua subterránea visibles. Una de las teorías más aceptadas es que podría haber una serie de túneles naturales bajo la superficie que regulan su nivel, pero hasta la fecha, nadie ha podido comprobarlo científicamente. Lo más intrigante es que, durante los periodos en los que el lago desaparece, se han encontrado en su lecho antiguos artefactos y restos de estructuras de madera, lo que sugiere que pudo haber sido el sitio de un asentamiento en el pasado. La gran pregunta es, ¿por qué desaparece cíclicamente y qué más podría estar oculto en sus profundidades? ¿Desde qué ciudad viste este video? Ahora te pedimos tu suscripción para que este canal llegue a más personas y así ellas también puedan adquirir este conocimiento. Fueron más de 40 hechos e historias increíbles. Ahora que conoces estos datos sorprendentes, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Estoy seguro de que algunos de estos hechos y curiosidades te dejaron intrigado o más curioso. ¿Hay alguno que ya conocías? ¿Conoces a alguien que necesita ver este video? Haz lo siguiente. Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias.